Bien, vamos a comenzar poniendo un paquete de pasta en la licuadora. Lo voy a tapar. Y voy a comenzar a encender para que se quiebre la pasta. Bien, amigos, ya batí la pasta y quedó como una harina. Miren eso. Ahora lo voy a poner en este bowl. Toda esa harina y le voy a agregar un huevo. Con ayuda de un tenedor voy a batir. Primero lo haré con el tenedor y luego con la mano. Si ves que necesitas más huevo, puedes ponerle más huevo. Ahora voy con la mano y voy a apretar bien hasta que la masa se junte. Bien, esta masa está bien seca, ¿sí? Le voy a agregar 2 huevos. Lo voy a batir con el tenedor, solo una pequeña batida. Eso es, para quebrarlo. Y ahora voy a usar la mano. Hay que llegar a un punto de masa. Una masa bien firme. Bien, amigos, ya amasé y quedó así. Queda así bien dura. Espolvoreé un poco de harina de trigo. Y voy a aplastarla con este rodillo. Vamos a usar la fuerza para que quede más o menos fina. Y vamos a hacer una pasta genial, bien diferente, con esta masa. Le voy a dar la vuelta y voy a darle por este lado para que no se reseque. Bien, amigos, ya aplané esta masa. Y miren eso, quedó con este espesor. Y ahora con la parte que no está reseca, vamos a trabajar. Y miren cómo se mueve en la mesa. Ahora vamos a cortar el exceso de la masa. Lo voy a dejar aquí a un lado. Cortaré esta también. Dejaré la de arriba y ahora vamos a cortar así. En tiras. De este modo, si tú prefieres que sean más finas, puedes hacerlo así. Y voy a cortar toda esa masa. Bien, amigos, ya terminé de cortar toda la masa de pasta. Voy a agarrar unos cuantos y aquí en mi olla tengo agua hirviendo. Y voy a agregar esta pasta. Pondré un poco más, despegándolos para que no queden juntos. Voy a ponerlos todos. Y voy a agregar media cucharadita de té de sal. Y lo voy a mover un poco para que la sal se mezcle bien. Ahora vamos a esperar que se cocine por unos 6 o 5 minutos hasta que el agua comience a hervir y se cocinen muy bien. Bien, amigos, ya la pasta se cocinó, apagamos el fuego y quedaron así. Miren eso. Lo voy a escurrir y lo voy a poner en el plato. Aprovechando que está caliente, le voy a agregar un poco de salsa de tomate que tenía. La calenté un poco y la puse toda encima. También agregaré queso parmesano rallado por encima. Para un sabor increíble, queda maravilloso. Y la pasta está lista.